tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hoy nuevamente en Grandes Maestros del canal AMAP con mi compañero el doctor Luis Japas, y hoy tenemos un invitado de lujo presente con nosotros acá en el estudio, que es el doctor Antonio Dinano, exdirector nacional de salud mental del Ministerio de Salud de la Nación. ¿Qué tal, Antonio? Bienvenido. ¿Qué tal, Luis? Gracias. Y como habíamos prometido la semana próxima pasada, a pedido del doctor Luis Japas, tenemos al doctor Antonio Cabret. Ahora, ¿por qué fue esa elección? ¿Te acordás que había quedado pendiente eso, no? ¿Por qué el doctor Cabret? Bueno, parece ser reiterativo la razón o el motivo por el cual elegimos a los grandes maestros, y tiene que ver con que, muy desconocido para muchísima gente, fue uno de los primeros sanitaristas que tuvo nuestro país, y fundamentalmente por todo lo que tuvo que ver con el trabajo respecto de la salud mental, más allá de otras tareas que llevó adelante, siempre bregando por la salud de los más desposeídos. Y como, digamos, se destacó fundamentalmente en su trayectoria, en todo lo que tenía que ver con la salud mental, pensé más que oportuno invitarlo acá a mi compañero Antonio, que además es especialista en salud mental, como para también que nos diera alguna opinión sobre la obra que llevó adelante en siglo pasado y principios y fines del siglo XIX. Ya que estamos, le voy a preguntar lo siguiente, porque así te doy el pie. Vos que fuiste director nacional de salud mental, ¿cuánta incidencia tuvo la obra de Cabret en lo que después, continuándolo en el tiempo, tuviste vos esa responsabilidad? Yo creo que nunca fue bien valorado y bien visto en el tiempo que a mí me tocó, porque estar en el ministerio todavía no había una verdadera dirección, había una unidad coordinadora. A mí me tocó realmente el rearmado de lo que fue después la Dirección Nacional de Salud Mental. ¿Vos estuviste en el primer ministerio? Claro, estuve con Ginés en la primera parte, y era no era bien valorado, no era bien entendido. Un poco se veía a la colonia Montes de Oca, que era la que en realidad dependía del Ministerio de Salud, porque la que fundó Cabré, la primera, fue la colonia que lleva su nombre, Colonia Cabré, u Open Door, por la localidad en Luján. Los que yo llamo salud mentalista, en realidad, ¿no? Lo veían como, o hablaban de Cabré como que en realidad él enviaba ahí a una especie de reclusión perpetua a aquellas personas que en Buenos Aires eran mal vistas o estaban deambulando por la calle sin rumbo, inclusive algunas con algunos episodios de delincuencia, ¿no? Pero no, nadie entendió que Cabret era un humanista, un verdadero humanista, un tipo que fue el primer, vos dijiste Luis, sanitarista, él era higienista, en realidad porque no existía la carrera sanitaria, y fue médico psiquiatra, y básicamente neurólogo, neurobiologista, porque la psiquiatría era vista desde el punto de vista neurobiológico, no con un espíritu humanista. Por eso probablemente nunca se haya rendido homenaje a la figura de Cabré, que en aquellos tiempos, en el siglo XIX, las enfermedades que asolaban Buenos Aires, ¿no? Eran las enfermedades sociales, las peores, ¿no? Sífilis, tuberculosis, lepra. Había una tasa de mortalidad infantil del 125 por 1000. O sea, Cabré no solo se dedicó a los temas que tenían que ver con la alienación mental, que así se llamaban, no eran enfermos mentales, eran alienados, sino su profundo espíritu humanista lo llevó a pensar en todo este mundo de gente que sufría estas enfermedades sociales. Yo voy a aprovechar y preguntarte, ya que hablaste de Open Door. Open Door tenía que ver con un criterio diferente al que existía, ¿no? Un criterio de puertas, claro, como bien lo dice, de puertas abiertas. Exactamente, ¿no? Porque Cabré... Y lo único que te voy a... Él tenía, había una dicotomía de dos sistemas, ¿no?
Bueno, sí, el primer hospital psiquiátrico que tuvo Buenos Aires, que fue el Hospicio de las Mercedes, que así se llamó en conclusión, al final, después de muchos nombres, ¿no? Que es donde está hoy el Hospital Braulio Moyano. Era cerrado, los tratamientos eran tratamientos realmente de maltrato, no era tratamiento, ¿no? Los baños de agua fría y agua caliente, la sujeción con camisa de fuerza, era prácticamente castigo, ¿no? Las inyecciones por inclusión, y él tenía una visión distinta. ¿Cuál era la visión? Una visión que él adquirió cuando pudo viajar y conocer en Alemania, Bélgica y Francia, y sobre todo Escocia, ¿no? Donde él ve un modelo basado en las puertas abiertas y en el trabajo. O sea, espacios abiertos, espacios sin rejas, espacios sin paredones y trabajos, talleres. No existían los psicofármacos, no había otro tratamiento, y entonces se basaba todo lo que él pensaba en todo lo contrario de lo que se hacía acá en el viejo hospital, Hospicio de la Mercedes, hoy Braulio Moyano. Lucio Meléndez fue el primer director y él después fue director del hospital. Y cuando él vuelve, bueno, tarda bastante tiempo en convencer a las autoridades. Ahí hay un diputado Cantón, tucumano. Eliseo Cantón. Era médico también. Médico, Era cirujano médico. y obstetra. Exactamente, que lo ayuda, ¿no? Y cuenta con la ayuda de algunos ilustres, como José Tiburcio Borda, también, y formó otra gente, ¿no? Bastante ilustre en aquellos tiempos, de tener o buscar un espacio abierto importante donde poder generar una institución de estas características, de puertas abiertas, open door. Vos sabés, Sí. Cacho, perdón, Sí, así me dicen. te decimos Cacho, Sí, el ministro me llamaba que igual. esa idea, como vos bien dijiste, la vio por primera vez en su primer viaje a Europa. Y fundamentalmente los pioneros en esto fueron los escoceses. Sí. Una forma diferente, humana, de tratar a los enfermos mentales. Cosa que, como también muy bien dijiste, acá la única forma que habían encontrado era de aislarlos, encerrarlos, para separarlos de los cuerdos. Exactamente. Y los métodos de tratamiento no eran métodos de tratamiento, eran métodos coercitivos. Pero ya esta idea que él ve en Europa, ya la tenía presente Lucio Meléndez. Sí. Lamentablemente él no tuvo cómo llevar adelante esa idea y fue gracias a Eliseo Cantón cuando Sí. Domingo Cabret es el director del hospital que iba a ser el Hospital Bor, el Hospicio de las Mercedes, logra que se sancione una ley para la construcción de un hospital a puertas abiertas. Sí. Originalmente, Lucio Meléndez en su proyecto lo había proyectado en la zona de Santa Catalina, donde habían estado los primeros inmigrantes escoceses, precisamente, Sí. la colonia escocesa, pero finalmente le otorgan un terreno en la zona de un paraje, un parador ferroviario, Torres, a 13 kilómetros de Luján. Sí, Open Door, sí, claro. En realidad son dos localidades. Sí, Open Door es una y Torres es otra. exactamente. En Torres se abrió otra colonia, que es la colonia Montes de Oca. En Open Door, la idea además de estas colonias, que fueron muchas después, en todo el país, era que estuvieran cerca de un ferrocarril. Exacto. ¿Por qué? Porque estas colonias se autoabastecían, tenían talleres de todo y además se criaban animales. Aparte eran como talleres protegidos, producían cosas. Sí, producían, se vendían, se traía a Buenos Aires y se producía para los pueblos de alrededor y todo. De hecho, hay algunas anécdotas interesantes. La colonia Montes de Oca, por ejemplo, tenía un tipo de chancho, un chancho gigante, enorme, que era genéticamente diferente a cualquier otro cerdo que uno pudiera encontrar. Era mucho más grande, con menor tenor grasos y de una coloración de
no de la piel, sino del pelo, diferente. ¿Por qué habían hecho eso? Era una mutación genética por ecuatorianismo. Era imposible, el que tuviera un chancho de esos se lo habían robado a la colonia Montes de Oca. Y hay fotos que yo una vez pude ver, históricas, que me mostró el doctor Juan Carlos Estañaro, que él tenía de esos tiempos, donde se ve cómo contenían un paciente cuando estaba excitado. Entonces se ve la cama, el paciente acostado y cada cama con un enfermero al lado, y la sujeción no era ni un amarre, ni una soga, ni una camisa de fuerza, sino una sábana apretada sobre el cuerpo que lo sostenía por debajo del colchón. Era una cama, un paciente y un enfermero al lado. Así era como calmaban la crisis. Y además, cuando volvía a estar más tranquilo, volvía al trabajo. Ellos creían en la rehabilitación a través del trabajo. Un poco la ley 180 en Italia, que fue la de la reforma psiquiátrica, los italianos siempre dicen que la psicosis se cura. Y yo tuve la oportunidad de estar en Bolonia, y yo decía, no, pero la psicosis no se cura, es una enfermedad. No. Cuando una persona vuelve a hacer función en la sociedad, para nosotros está curado. Y esta era un poco la idea. Si vos podés hacer función, podés trabajar, podés generar. Te hago una pregunta y perdóname el paralelismo, ¿no? Esto me hace acordar cuando los italianos habían creado el programa Uomo con las comunidades terapéuticas, que funcionaban exactamente de la misma forma que funcionaba la colonia Open Door, porque había tareas, había que hacer, ordeñar la vaca, tal cual, sembrar la huerta, las tareas de limpieza dentro de la propia casa, porque no había servicio de mantenimiento, ¿no? Hacían trabajos de carpintería, trabajaban la hojalata y tenían descanso los domingos y los feriados. Tenían horarios para trabajar y para descansar. Me hace recordar talleres protegidos del gobierno de la ciudad. En algún momento dependía de salud mental ahí atrás del hospital Moyano. Hacía los muebles para los ministerios. Exactamente, en algún momento. Claro. Todos los muebles, nosotros cuando estábamos en el SAM en la primera época, todos los pupitres del salón de uso múltiple los había hecho talleres protegidos. Sí, tal cual. Pero vos sabés, Luis, que es interesante la elección del lugar de la colonia, que generó mucho temor, porque a 13 kilómetros de ahí estaba Luján, cuando empezaba recién a ser ciudad y empezaba a erigirse la basílica. Porque claro, hasta ese momento, loco era sinónimo de peligroso. Sí. Lo que demostraron los psiquiatras europeos, y lo confirmó acá Meléndez primero y nuestro amigo Cabret, es que solo el 20% de todos los locos podía llegar a tener algún grado de peligrosidad. El 80% no. Y uno se preguntaba cómo podía ser que, generando una colonia de puertas abiertas, no se fugaran. Precisamente no se fugaban porque estaban mejor dentro de la colonia. Claro. No eran tan locos. No, por supuesto. En Buenos Aires también existía esto de, yo recuerdo en los tiempos que estaba en el ministerio, de que se lo acusaba a Cabrera, que en realidad era sacar a los locos de Buenos Aires para cuidar a los cuerdos de Buenos Aires. Y esto no era así. La idea de Cabrera era totalmente diferente. La idea de Cabrera era llevarlos lejos a los locos para protegerlos de los cuerdos. Para que las tensiones de la ciudad... Si escucha a ustedes, entiende que es más o menos... Alejémoslo, que así los protegemos. Pero ¿no? Sí, a los locos. Voy a comentar algo histórico. Sí. Nos visita la colonia de alienados, Open Door, Georges Clemenceau, unos años antes de ser primer ministro de Francia. Fue recibido por una banda de músicos alienados que tocaron el himno nacional argentino y la marsellesa. Quedó tan sorprendido con la obra de Cabret que le pidió a Cabret que hiciera un sector para que los cuerdos pudieran internarse y gozar de los beneficios del hospicio. Sabía eso. No, esa anécdota yo no la conocía. Pero bueno, realmente él era un hombre muy desprendido, inclusive donó prácticamente todos sus sueldos para traer a Cristofeo Giaco para Argentina. Antes de eso, quería hacer una pregunta. Él se hace cargo de la cátedra de psiquiatría. Sí, la primera cátedra.
Primero fue Lucio Meléndez, el primer profesor titular, y después fue él. Y después hubo una transformación que me comentaba Luis antes que vos llegaras con respecto a la transformación que él hizo en la cátedra. Él colocó algo de análisis y transformó la cátedra de cómo estaba en una cátedra de estudio. Sí. Bueno, lo que comentaba hoy antes del programa, que su tesis de doctorado fue La locura refleja. La locura refleja. Yo me puse a investigar qué era esto de la locura refleja y tiene que ver con las teorías de organicidad que existían en aquella época, claro, donde estaban las locuras esenciales que se consideraban propias de un problema orgánico cerebral y las reflejas que ellos atribuían a patologías de distintos órganos como causantes de desequilibrios mentales. Claro. No nos olvidemos que él, su practicantado, lo hizo en el Hospital de Alienadas, donde tuvo toda esa experiencia y la volcó en su tesis de doctorado. De modo tal que en esta concepción propugna el estudio orgánico de los pacientes para descartar aquellas patologías que no fueran esencialmente de causa primaria, cerebral. Yo tengo una pregunta para Cacho, para Antonio, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar que alguien vaya, se caliente la pava, se haga un tecito, se sirva un café, y ahora cuando volvemos te hacemos la pregunta sobre el ciudadano ilustre que trajo Cabré donando su sueldo. Ah, bueno. FEmédica, medicina hecha por médicos. Cartilla con libre elección de profesionales. Los más importantes centros de diagnóstico y tratamiento. Cobertura odontológica en urgencias y tratamientos. Internación, cirugías y terapia intensiva. Urgencias clínicas y psiquiátricas. Atención domiciliaria. Descuentos del 40, 70 y hasta el 100% en medicaciones según el requerimiento. Contamos con nuestros propios consultorios y todas las especialidades requeridas. 0800 333 3308. AMUMAP, la mutual de los médicos de la actividad privada. Una mutual abierta a toda la comunidad que ofrece ayudas económicas, descuentos en turismo, proveeduría, beneficios en seguros y mucho más. Acércate y conocenos ingresando en www.mutualamumap.org.ar o telefónicamente al 011 4381 3109 o por WhatsApp al 011 5943 0348. Seguinos en nuestras redes sociales, Instagram @mumapmutual o por Facebook @mumap. Asociate a nuestra mutual. Osmédica, la obra social de los médicos. ¿Estás buscando una obra social que realmente entienda tus necesidades? Te invitamos a ser parte de Osmédica. Delegaciones en todo el país. Amplia cartilla médica. Centros médicos propios con tecnología de vanguardia y gestionados por médicos de trayectoria. Siempre cerca tuyo porque tu salud es nuestra prioridad. Sumate hoy mismo. Visita nuestra página web para más información. Encontranos en redes sociales como @osmédicaoficial. Afiliate y experimenta un servicio diseñado para tu bienestar. Bueno, ya tiene el té, ya tiene el mate, volvemos con Antonio Cacho Dinano. Bueno, acá la pregunta, hablábamos de una serie de transformaciones en la cátedra, claro, donde se hablaba incluso de anatomía patológica, de estudio. ¿Qué motivó todo esto? Contanos un poco. Bueno, él también como médico psiquiatra, más neurobiólogo, quedó impresionado con la clasificación que empezó a pergeñar Cristoforo Jacob y hizo todo lo posible, quería que viniera a la Argentina. Era necesario que alguien cambiara esta idea, ¿no? Bueno, este es loco, este no es loco, es alienado. Y bueno, donó todo, yo lo decía antes, donaba todos sus sueldos
porque era un tipo desprendido, para que Jacob viniera a Argentina. Cristoforo Jacob fue el primero que clasificó a las enfermedades mentales. Hizo una clasificación de las enfermedades mentales. O sea, no separó entre los buenos y los malos, los lindos y los feos, los buenos de Buenos Aires y los locos peligrosos de afuera. Y efectivamente, Jacob era más un neurobiólogo, pero había tenido la posibilidad, había cambiado mucho su forma de pensar y había podido separar y diferenciar lo que era, no digo la clasificación moderna, pero era la que cuando yo estudiaba psiquiatría era la que nos hacían estudiar. Después apareció la clasificación americana, que es otra cosa. Ahora todos son trastornos, ya no existe la enfermedad mental, existen los trastornos. Pero él lo trajo a la Argentina. Vos, Luis, tenías también otra idea con respecto a por qué ha venido Jacob acá, ¿no? No, digamos, fundamentalmente la idea era de traer a alguien destacado en la investigación neurológica. Pero uno se pregunta, ¿qué llevó a Jacob dejar Alemania, donde era un hombre muy destacado, y venir a un país, a la Argentina, donde había que hacer todo? Porque era un investigador y como investigador sumamente curioso, y lo movía precisamente la investigación. En Alemania no tenía la posibilidad de examinar el número de piezas anatómicas de los pacientes fallecidos suficiente como para avanzar en sus estudios. En cambio, acá en Argentina se le abría esa posibilidad de venir a disecar todos los órganos, los cerebros, que tuviera a su disposición. Sí. Y eso fundamentalmente fue lo que lo estimuló a venir a la Argentina. Sí. Al punto tal que él desarrolla toda su carrera en nuestro país y salvo un pequeño periodo que vuelve a Alemania, él regresa, se nacionaliza, tiene su familia, su descendencia en Buenos Aires y fallece en Buenos Aires. Fue el creador de la Escuela Neurobiológica Argentina. Sí. El museo está todavía, supongo, yo lo conocí en el Hospital Moyano, y es impresionante. Sí, yo tuve la suerte, porque me llevó un día el doctor Berretoni a conocerlo. ¿Lo conocí? Sí, yo lo conozco. Sí. Tengo la suerte, cuando laboraba en salud mental, un día Pablo nos invitó, fuimos a hacer una visita, porque bueno, Pablo era del Moyano, y la verdad es impresionante. Es impresionante. Sí, es impresionante. Aparte es impresionante pensar que eso estuviera a principios del siglo. Exactamente. En 1900. Sin embargo, siendo un neurobiólogo, como vuelvo a repetir, fue el primero en clasificar las enfermedades mentales. No se quedó con lo anatómico específicamente. Bueno, ahora tengo otra pregunta para ustedes, que ya por ahí es del órgano más sensible, que no tiene que ver con la neurobiología, tiene que ver con el órgano más sensible del hombre. El bolsillo. Exactamente, muy bien, usted lo ha dicho. Él presidía una comisión, ¿no?, que era la Comisión Asesora de Asilos y Hospitales Regionales. Él ideó un sistema para obtener fondos del Estado. Así es. Esa ley establecía que la Lotería de Beneficencia Nacional aportara el dinero para dar inicio a las obras que él personalmente había elaborado o establecido para los distintos lugares del país. Es innumerable la cantidad de obras de acción sanitaria que él desarrolla. No me las acuerdo todas. Traía arquitectos y ambientalistas de Europa. Especializados en construcciones de edilicias sanitarias. Así es. Por eso hablamos de que fue tal vez el primer sanitarista o higienista, como decís vos. Bueno, fue director de higiene. Fue el primer director de higiene, que era el precursor de lo que fue después en el Ministerio de Salud. Exactamente. Y colonias, yo conocí Oliva, en Córdoba. En Córdoba. ¿No? Que es enorme. Esa fue la segunda colonia open door del país. La segunda. Montevideo vino después. En Chaco, en La Pampa, la de Entre Ríos también. Varios dispensarios. El reformatorio de menores. ¿Te puedo ayudar? Menores abandonados. Sí. ¿Te puedo ayudar? ¿No tenés una lista ahí? Los lugares son, sí. Córdoba tiene 3, Asilo Colonia Mixta Regional, Sanatorio Santa María, Hospital Común Regional del Centro de Belleville, Provincia del Chaco, Colonia Nacional de Dermatosos,
Maximiliano Verasturi, Hospital Común Regional del Chaco. En Entre Ríos, el Policlínico del Litoral, Justo Sí, José de Urquiza. En La exactamente, Pampa, Hospital Común Regional de La Pampa. En La Rioja, Hospital Común Regional Andino Presidente Plaza. Misiones, Hospital Común Regional de Posada. Río Negro, Hospital Común Regional de Río Negro. Es el Hospital Salta, Hospital Común Regional del Norte. Buenos Aires, la Colonia Nacional de Alienados Opendor y el Asilo Colonia Regional Mixta de Retardados. Así era el nombre, ¿no? Y había algunas particularidades. Bueno, Santa María de Valle de Punilla fue en principio un hospital para tuberculosis. Después se transformó en hospital psiquiátrico. Y es muy importante todo ese detalle que vos Sí. mencionás, Luis, porque tengamos en cuenta que cuando él inicia su trabajo, el número de camas que existía en todo el país ascendía a 2 cada 1000 habitantes. Había provincias que no tenían ni una Nada. cama. Y él lleva a final de su obra a construir más, con estos institutos, casi 11.000. casi 12.000 nuevas camas Sí. distribuidas en todo el país. Sí. En un censo que se hizo en el año 1965, quedó claramente expuesto que el 33% de las camas que Exactamente. existían habían sido hechas bajo la dirección de Domingo Cabret. Sí. En aquellos tiempos, allá por los 60, se hizo de los hospitales psiquiátricos de acá de Buenos Aires, me acuerdo que se llamó el tren de los locos. Sacaron a todos los pacientes crónicos y con discapacidad mental, los subieron a un tren y se los llevaron a las distintas colonias, básicamente en Entre Ríos, a Montes de Oca, a Opendor, para separarlos de los otros enfermos mentales. Me contaban los históricos del Borda cuando a mí me tocó hacer la especialidad, ¿no? Y ese era el tren de los locos, lamentablemente así lo llamaban, para separarlos. Las cosas, bueno, lamentablemente yo conocí mucho Montes de Oca en los tiempos que me tocó estar, y era un espanto las cosas que sucedían. Pabellón 7, por ejemplo, tenía rejas, esas imágenes que mostraban a los pacientes desnudos colgados de las rejas. Más de 200 personas NN había en aquel momento, y el trabajo que hizo en ese momento el que fue director interventor, el licenciado Jorge Roseto, durante 11 años nosotros estuvimos trabajando ahí, permitió identificar un montón de personas que las familias no sabían ni dónde estaban, porque la policía encontraba a alguien deambulando por ahí, como pasaba ya a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Que llegaban gente de Europa con alguna ilusión y que ya que se encontraba fuera de contexto, que no sabía qué hacer. ¿Dónde terminaba? En el manicomio. O sea, el nivel lo de mismo. frustración de sus ilusiones lo llevaba... Terminaban ahí. Y el trabajo que se hizo fue la identificación de personas, devolverlo a las familias, rearmar y recrear esta idea de los talleres y del trabajo. Y en Montes de Oca, en Torres es un pueblo más chiquito que Opendor, ¿no? La gente que trabajaba en la colonia vivía dentro de la colonia. Había casas. Las casas de la colonia estaban ocupadas por personas que no eran gente que trabajaba en la colonia. Anécdotas, vamos a llamarle de color, negro. Había, por ejemplo, un prestamista famoso de Luján, vivía en una de esas casas. Y cuando, gracias a la intervención de un juez federal de Mercedes, pudimos vaciar las casas, inclusive encontraban cajas con armas, las cosas increíbles, y utilizar esas primeras casas, como para que algunos pacientes pudiéramos sacarlo de los pabellones y pudieran empezar a vivir En la socialización. de a poquito, hasta que se abrió la primera casa en el pueblo, en Torre, que se llamó Casa del Sol, y como pasó siempre, al principio el pueblo tenía miedo, y después la misma gente del pueblo empieza a proteger. Se llegó a tener la colonia Montes de Oca, cuando terminó la gestión, casi 40 casas de convivencia. ¿Es cierto que él en su momento fue uno de los que creó la Liga de Lucha contra el Alcoholismo? Sí, tal cual.
En realidad era luchar contra el alcoholismo, en realidad era la lucha contra el exceso abusivo, ¿no? El consumo abusivo de alcohol. Cambia el nombre, cambia la concepción, porque lo peligroso, el alcoholismo es una enfermedad crónica de difícil tratamiento, pero lo peligroso es el abuso. Y no olvidemos que en aquella época, Y él mismo lo decía, ¿no? Sí. en el interior del país, las condiciones sanitarias y de alimentación de los habitantes era bastante mala. Sí. Y muchas veces abusaban del alcohol como uno de los pocos alimentos. Y es cierto, no solamente se dedicó a las enfermedades mentales, leprosarios, sino también y fundamentalmente a prevenir el uso del alcohol. Hay una anécdota, cuando él inaugura el Hospital de Misiones, y fundamentalmente en esta campaña que tenía contra el alcoholismo por las lesiones que podía llegar a provocar en los consumidores crónicos, hace un brindis con copas de leche. Yo vi una tapa de la revista de la época, Caras y Caretas, Sí. que lo tenía Cabret con una El dibujito. Sí, está la con caricatura. una copa de champán, Sí, ¿no? sí. Como una parodia de Yo Cabret. tengo la caricatura por ahí también en alguna. Otra pregunta, el Instituto del Cáncer También fue fue obra idea de él. Sí. Sí, también fue idea de él. Y lo creí, la creación de él. Bueno, contó con bastante apoyo político, por cierto, ¿no? De Roca, Alvear, que fueron presidentes. Todos lo apoyaron. Lo apoyaron. También es cierto que creó el reformatorio de menores, abandonados y delincuentes. Sí. Abandonados por un lado, delincuentes por otro. Pero a ver, pensando en la delincuencia juvenil como un problema social, no en el tema del castigo. Hoy le dirían que es garantista, Cacho. Y, Te hago esa pregunta, que me perdona, pero hoy ¿qué pensarían de Cabret en la actualidad? Dirían, es garantista porque piensa que los menores tienen posibilidad de reinserción. Sí, o comunista, como qué sé yo, sí, algo así. Estaría encerrado por ahí probablemente, ¿no? ¿Alguien me puede explicar de los dos qué era el Asilo Nacional Nocturno? Que también es una creación de él, pero no llegué a entender cómo funcionaba. Yo tampoco. Yo creo que el Asilo Nacional Nocturno era, por lo que pude ver, después se quiso reproducir en tiempo, como hablaste de Berretoni, que era el hospital de noche, en el Moyano. Era una cruz entre los paradores. Claro, era una cruz entre los paradores, pero en un marco... En vez de ser el hospital de día, que es otra concepción, ¿no? la terapia ocupacional, ¿no? Que mal llamada laborterapia, era el hospital de noche. Y era así, una especie de parador, el hospital de noche, donde a todos aquellos que lo necesitaban iban y bueno, descansaban, podían bañarse, tener una buena comida, una buena cama y generar alguna tarea también, por supuesto. Sí. O sea, fue idea de Cabret. Después a alguien se le ocurrió recrearlo años después, ya en el siglo XX. Ahora, decime una cosa, en su historia, ya a su final, yo sé que en un momento queda viudo y aparte arrastraba desde 1916 una hemiplegia. Sí, así es. Que y siguió trabajando. Siguió trabajando, limitó su condición física. ¿Por qué es un olvidado? ¿Por qué es un olvidado? Porque como él recoge los olvidados de la historia, ¿por qué es un olvidado de la historia? Bueno, parece ser una maldición de los argentinos ilustres, ¿no? Parece ser, sí. No es el único, ya hemos hablado de alguno, pero ocurre que, así como él tuvo mucho apoyo durante muchos años, porque era una persona muy educada y muy instruida, Sí. Se lo respetaba muchísimo. Te hago una pregunta, te corto ahí. ¿Era como Massa? Vieron que la semana pasada hablamos de Massa y decíamos que era enérgico. No, era muy educado, pero sí era muy obstinado, al punto tal que en una obra, en un libro, figura que el doctor Ángel Gallardo sostiene que a Cabret hay que darle lo que él pide y hacer las cosas como él dice, o si no matarlo.
Esa era la Él definición que conseguía, tenía. exactamente. Claro. Creo que lo pinta muy bien en cuanto a su temperamento. Pero, Parecido a Carrillo después, ¿no? claro, sucede que cuando asume nuevamente el segundo periodo de gobierno de Hipólito Yrigoyen, en una gestión a nivel del Ministerio de Salud, asume un personaje que no trascendió su nombre, pero que había sido seriamente cuestionado por Cabret por su mal comportamiento en años previos. Y él, como venganza, hace cerrar la comisión asesora y Cabret queda descolocado. Al poco tiempo fallece la mujer y él prácticamente se deja morir. Sí. No hubo ningún homenaje, ¿no? Ningún homenaje de ningún poder, No. político ni científico. Efectivamente. Vaya que le estamos haciendo. Una anécdota que tengo, me recuerdo, Open Door hoy depende del gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero en la otra colonia, haciendo excavaciones en lo que era la plaza principal de Montes de Oca, para hacer una placita nueva, qué sé yo, se descubre un cofre de estos Del tiempo. yo no recuerdo, ¿eh? Del tiempo. Un cofre del tiempo, sí. Yo estuve en esa ceremonia ahí donde se abrió el cofre, estaban las monedas de la época, los diarios de la época. Bueno, entonces fue muy, muy emocionante. Y ahí había material bíblico y escritos de Cabret de puño y letra también, que fueron a conformar el museo que se armó en uno de los pabellones de Montes de Oca. Y fue el homenaje que se le pudo hacer. No sé qué será de eso hoy. Si existe todavía, si está en el museo. Lamentablemente las políticas como esas, que nosotros quisimos recrear, no se transformaron nunca en políticas de Estado, sino en políticas por decisión de los hombres. Todo volvió a lo de antes, ¿no? La única provincia que probablemente mantenga como política de Estado esto de el hospital abierto, el hospital psiquiátrico no lleno de camas, sino la atención yendo a atender al paciente a su casa y no internándolo, salvo cuando hace falta, es la provincia de San Luis con Jorge Pellegrini. Yo voy a pedir un minutito, vamos a una pausa y volvemos. Sí, sí, cómo no. Voz Médica, la obra social de los médicos. ¿Estás buscando una obra social que realmente entienda tus necesidades? Te invitamos a ser parte de Voz Médica. Delegaciones en todo el país, amplia cartilla médica, centros médicos propios con tecnología de vanguardia y gestionados por médicos de trayectoria. Siempre cerca tuyo porque tu salud es nuestra prioridad. Sumate hoy mismo. Visita nuestra página web para más información. Encontranos en redes sociales como @osmedicaoficial. Afiliate y experimenta un servicio diseñado para tu bienestar. AMUMAP, la mutual de los médicos de la actividad privada. Una mutual abierta a toda la comunidad que ofrece ayudas económicas, descuentos en turismo, proveeduría, beneficios en seguros y mucho más. Acércate y conocenos ingresando en www.mutualamumap.org.ar o telefónicamente al 011 4381 3109 o por WhatsApp al 011 5943 0348. Seguinos en nuestras redes sociales, Instagram @amumapmutual o por Facebook @amumap. Asociate a nuestra mutual. Fe Médica, medicina hecha por médicos. Cartilla con libre elección de profesionales, los más importantes centros de diagnóstico y tratamiento, cobertura odontológica en urgencias y tratamientos, internación, cirugías y terapia intensiva, urgencias clínicas y psiquiátricas, atención domiciliaria, descuentos del 40, 70 y hasta el 100% en medicaciones según el requerimiento. Contamos con nuestros propios consultorios y todas las especialidades requeridas. 0800 333 3308.
Bueno, volvemos del corte acá con Antonio Dinano, con el doctor Antonio Dinano, que nos tiene... Yo le tengo que hacer una pregunta, Dinano, porque ahora que lo tengo acá aprovecho a que no se me escape. Yo toda la vida entendí que el hospital de puertas abiertas que existió, la leyenda del doctor Pellegrini, era en la provincia de Río Negro. Claro. Cuando recién te escucho, y esto lo digo para que lo vean los televidentes, que dijiste San Luis, yo me quedé como sorprendido. Entonces aprovecho ahora y te pregunto, ¿cuál es la verdad? La historia es esta. Pellegrini originalmente es de General Roca, preso por la dictadura, preso torturado muchos años. En Río Negro aparece la ley 1440 y ellos hablan del cierre del hospital psiquiátrico. En realidad se cerró la sala de psiquiatría del hospital de Allen, que no era un hospital psiquiátrico, Que era un tenía una sala de psiquiatría. Ahí estaba Hugo Cohen, que después fue gracias a esta gestión, se ganó un cargo en la UPS, y quedaron trabajando los compañeros, que yo los aprecio mucho, Alberto Lucio, Daniel Vicauskas y un montón más que tuve la suerte de conocer, la experiencia de Río Negro, que era la atención fuera del hospital y la internación en hospitales generales. Con sus dimes y diretes, también tenía sus contras, porque mucha gente decía así, bueno, ellos no internan ahí, pero los pacientes de Río Negro terminan acá en Buenos Aires. Era una de las cosas que decían, pero realmente trabajaban con la comunidad y fuertemente. Pellegrini, cuando quiere volver a Río Negro, no puede porque su propio compatriota, el que nombré antes, no lo deja prácticamente ejercer. Va a Chubut, en Chubut no tiene cabida con sus ideas y termina en San Luis, viviendo en San Luis, haciendo psiquiatría clínica. Así conoce a la esposa del gobernador de ese momento, que era Adolfo Rodríguez Sá, que la atiende, no sé qué problema, no quiero hablar de eso, y ella se queda impresionada con las ideas de Pellegrini. Le presenta al gobernador y el gobernador dijo, compro. Y entonces Pellegrini toma el hospital psiquiátrico, que tenía como 170 camas con internación, pacientes crónicos, y empieza el proceso de transformación. Y el proceso de transformación del hospital psiquiátrico de San Luis es el que hoy todavía se mantiene. Y uno de los actos, y lo siguió después el hermano, y sigue todavía, porque ahí la comunidad completa, la provincia, defiende ese modelo. Río Negro no sé cómo está, realmente hoy no sé cómo está, pero San Luis lo sigue defendiendo, porque en la misma comunidad hospitalaria no eran los trabajadores del hospital, sino toda la comunidad, que se resistió mucho, pero después defendió el modelo. Uno de los actos de Pellegrini en San Luis fue el tirar abajo las rejas. ¿Y qué consiguió con eso? El hospital era un predio muy grande donde estaba el hospital. Y tenía nada más que 12 camas de internación y centros de salud comunitaria para la atención de todas las patologías que existieran, básicamente para la gente humilde que no tenía otra llegada. Al eliminar las rejas y los paredones, él consiguió unir varios barrios de la ciudad de San Luis que estaban cortados a la mitad por el hospital psiquiátrico. Yo estuve en ese acto cuando se tiraban abajo esos muros y bueno, después terminó con un asado en la casa del Alberto, como le decían, que estaba muy de acuerdo. Y eso se sostiene porque lo sostiene la misma comunidad. Eso es una política de Estado. También podemos decir que es una continuación de la política de Cabré, digamos. Eso es fiel reflejo. De alguna manera sí, claro. Sí. Bueno, la política de Cabré, yo creo que si Cabré tuviera 155 años, no sé. ¿no? Si viviera, si Cabré viviera. O el bisnieto de Cabré viviera. 165. Seguramente estaría pensando exactamente lo mismo. Hoy es mucho más moderna la cosa, por supuesto. Pero o estaría preso él y toda su familia. O hubieran desaparecido. No quiero hablar, pero realmente en salud mental, lamentablemente, nuestro grupo, el que trabaja en salud mental, fue muy castigado por la dictadura militar. Por toda la dictadura.
Bueno, la verdad que ha sido un programa esclarecedor. Así como nos llevamos el otro día con Salvador Massa un montón de elogios, con este creo que también lo haremos. Ahora, me quedan dos cosas. La primera, pedir un cierre, una conclusión con respecto a lo que vimos, y la segunda, tenés que poner el nombre de quien va la semana que viene. Así que a eso vamos. Bueno, tenemos un invitado acá, así que le vamos a pedir al invitado que elija. Ahí está, ¿A que qué él gran elija el maestro nombre de quién va la semana que viene. te gustaría que nosotros hablemos la semana que viene? Puede ser maestra también. Y no sé si ya hablaron de la primera médica argentina. ¿ya? No. Bueno. Hablamos de Cecilia Grierson. Sí, conozco. Perfecto. Bueno, la semana que viene será Cecilia Grierson. Bien. Y como cierre, por favor. Y una pequeña anécdota, en el pueblo de Torres, la primera casa que se hizo y el fundador de la línea de colectivos que unía Torres con Luján con Campana fue fundada por un primo hermano de la que fue mi abuela, y la casa todavía de ladrillos antiguos ahí se conserva cuando uno entra al pueblo en Torres, ¿no? Yo de chiquito iba a ese lugar, nunca me olvidé. Para mí Efectivamente, tanto Opendor como Torres tienen una relación muy directa conmigo y con mi familia. Y yo también tengo una anécdota que tiene que ver cómo se me ocurrió investigar de quién era este doctor Domingo Cabret. Yo era muy chico, tenía menos de 10 años, vivía en Temperley con mi familia. Ah, claro, Villa Cabret. Exactamente. Y con mi hermano y mis amigos salíamos a andar en bicicleta con total libertad. En esa época la vida era mucho más tranquila, más segura, no había celulares, no sabíamos a qué hora nos íbamos y a qué hora volvíamos. Y una vez, dando unas vueltas por la zona, descubrimos unas calles en el trazado habitual, que es cuadriculado, unas calles que hacían unas curvas en U. Empezaban en una calle y daban la vuelta y giraban la otra. Y dos calles curvas, en un lugar que se llamaba Villa Cabret. Un apellido que no es para nada común, Cabret, con D final. Investigando un poquitito, me enteré que esas curvas correspondían a lo que eran las curvas de 2 pistas de un hipódromo que había funcionado en Temperley, en tierras que habían pertenecido a una quinta del doctor Domingo Cabret, donde pasaba sus veranos con su familia. Mire, yo lo único que tengo, qué casualidad, ¿no? Yo vivo, todos saben que vivo en Pompeya, en la calle Alberto Einstein. La otra calle que corta es la avenida Alcorta. Y la que corta, que casi queda en la esquina de mi casa, es la calle Doctor Domingo Cabret. El otro día cuando yo comentaba en el club donde voy, en Franja de Oro, mucha gente me decía, no, pero era abogado. Si no sabía. Entonces yo le decía, no les quería romper. Digo, miren el programa que por ahí dice quién fue el doctor Domingo Cabret. Así que te agradecemos, Cacho, la presencia. La verdad, un placer, Luis, como siempre. Y bueno, la semana que viene entonces vamos con la doctora Cecilia Grierson. Así que, bueno, no sé, ¿hay invitado o...? Sorpresa. Sorpresa. Muy bien. Hasta la semana que viene.